Bueno, un poquito del temario de la presentación. Dale. Nosotros arrancamos a estudiar y siempre empezamos por las ciencias básicas. Es imposible, si uno quiere estudiar en profundidad todo esto, no se puede obviar de un montón de cosas. Entonces quería darle, aunque sea a título informativo, un poco sobre estos fundamentos, los pilares de los que se basan después las comunicaciones. Las comunicaciones como se conocieron los tipos de modulaciones, están las analógicas y las digitales, como las AM, FM, que ya conocemos el día a día de escuchar la radio, y las digitales que ya son un poquito más raras, o no tenemos algo tan cotidiano. ¿Joy? Perfecto. No. Voy a tratar de ir por partes con cada uno de estos temas para que tengan aunque sea un mínimo conocimiento sobre el tema. ¿Es mejor ahí o peor? ¿Es mejor así con la luz? ¿Mejor? Sí. Bueno, creo que sí. Para el proyector, sí. Bueno, yendo a los fundamentos. Con el tema de la ciencia es siempre un dilema. Pero para que se entienda y vayamos bien al grano, les voy a poner una consigna corta. Supónganse que yo tengo un reloj. Y la tarea que les quiero recomendar es que me traigan de acá a un año el mismo reloj. Yo les doy el recurso de conocimiento, plata, todo ilimitado. Pero tienen una sola consigna, no me lo pueden abrir. Entonces, ustedes me tienen que traer de acá a un año el mismo reloj. Voy a confiar en que me lo traigan. y cuando lo vemos externamente va a funcionar igual, las agujas se van a mover igual, los palitos van a tener el mismo largo. Pero ¿cuál es la chance de que si yo lo vaya a romper, en el interior los dos son iguales? Es bastante difícil, porque ninguno pudo ver cómo están funcionando los engranajes, la batería, cómo está todo enganchado. Entonces, eso es un poco lo que tenemos que entender que hace la ciencia. La ciencia modela. Es decir, nosotros no podemos ver bien qué es algo y cómo funciona la naturaleza, pero tratamos de crear cosas que más o menos las podemos pensar y las podemos usar como herramienta para decir, bueno, el reloj funciona de esta manera. Es decir, el reloj lo vemos, gira, cada un segundo va pasando la agujita chiquita, la aguja larga, digo. Entonces, termina siendo una herramienta. No, lo que quiero sacar con esto es que no quiero que se concentren por ahí internamente qué es cada cosa, sino que vean que funciona de la misma manera. Entonces, yendo uniendo con esa parte, quiero hablar del tema de la matemática. La matemática para ahora lo quiero usar como una herramienta. ¿Y con qué? Justamente, bueno, con modelar. Y nosotros vivimos con la radiofrecuencia, o sea, necesitamos modelar ondas. Y para hacer eso, para modelar las ondas, está las funciones seno y coseno. Que, como ven, ¿alguien me va a dudar si ve que esto es una onda? O sea, cuando uno piensa en una onda, naturalmente, es como que piensa que va a variar en el tiempo. O sea, que va a tener este tipo de oscilación, digamos. Eso más o menos lo va bien. O sea, si se imaginan una onda, ¿les nace ver que esto es una onda? Algo así, por lo menos. Bueno, esto es una construcción, es una herramienta. Es lo único que quiero ver que más o menos vayan entendiendo. Naturalmente tienen como unas propiedades. El seno para algunos valores, como el seno de 0 grados, 90 grados o 180 grados, va a tener algún valor, como es 0, 1, 0, menos 1, que es básicamente, si ustedes ven acá la gráfica, simplemente fuimos a donde dice 0, van a ver que el azul es el seno, ¿sí? El seno de 0 grados va a valer 0.
Y el coseno, que es la línea roja, ven que está como desplazada. De hecho, si se fijan en los valores, el seno de 0 grados y el coseno de 0 grados vale lo mismo que el seno de 90. ¿Sí? Valen 1 y 1. El coseno de 90 vale el seno de 180. O sea que si dejamos acá esta x y después la reemplazamos con cualquier valor, pensamos que la regla se aplica. Digo, si yo agarro el seno de un valor, el coseno de ese valor sumado a 90 grados va a darme el mismo valor. Vamos, en uno va a tener 1, 0, menos 1, no importa, pero sabemos que es lo mismo. ¿Y qué significa eso? Ese más 90 grados, lo que quiero que vean, es como un desplazamiento en el eje horizontal, que se corre para la derecha o para la izquierda. Ese corrimiento en ese eje es lo que nosotros llamamos en parte fase, ¿sí? Que esté un poquito más adelantado que el otro. Acá vemos varias funciones que son senos de x, sería el eje x, el horizontal, sumado con una fase. El azul va a ser con fase 0, es decir que no tiene corrimiento. En la roja va a estar con 45 grados, entonces si vemos está como desplazada en el eje x para adelante. Y así con todas las curvas. El tema que acá se vuelve una cuestión de convención es que hablar de grados a veces es medio doloroso para por lo menos usarlo a cálculo. Entonces lo que se usa son los radianes. Lo único que tienen que entender de radianes es que básicamente 2pi radianes son 360 grados. Entonces lo que antes teníamos como 360 grados, ahora tenemos 2pi. O en vez de 180 grados, que es la mitad, 2pi, la mitad sería pi. ¿Sí? Hasta ahora, por lo menos, vamos entendiendo base. Por una cuestión de notación. Y esto nos van dando herramientas para ir modelando distintos comportamientos. Si se fijan, estas dos ondas, la azul y la roja, si bien están corridas en el tiempo, son la misma. Ahora, nosotros sabemos que hay ondas que se mueven más rápido que otras, ¿sí? Y eso que nos da la pauta. Estamos hablando del tema de la frecuencia, de si es más rápido o más lento. Y la forma de decir si es justamente algo más rápido o más lento va a ser porque va a estar acompañando la variable del eje horizontal por un número que lo haga que las cosas crezcan más rápido. Por ejemplo, nosotros dijimos el seno de 2pi vale 0, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá sería para, por ejemplo, t1. Pero acá para t, un medio, como está multiplicado para 2, ya va a valer 0. Entonces como que está apurándose la onda. Tiene una frecuencia más rápida. En esta diapositiva. O sea, ahí van a ver que la onda roja oscila 5 veces más rápido que la onda azul, ¿sí? Particularmente si vemos los ejes que están segundos, en realidad están microsegundos, la onda azul está oscilando a 1 MHz y la roja está a 1 MHz y la azul está a 200 kHz. ¿Qué es el megahertz o el kilohertz? Significa que la frecuencia en sí significa un número de eventos en un determinado tiempo. Si yo tengo un bondi que pasa cada 5 minutos, es un evento, es decir, que pase un bondi en 5 minutos, ¿sí? Es 1 sobre 5 minutos. Si yo estoy diciendo 1 MHz, estoy hablando que pasa 1.000.000 de veces por segundo. Es decir, que la onda
se completa, va de punta a punta, es decir, arranca en 0 y vuelve a pasar por 0, 1.000.000 de veces por segundo. Algo bastante rápido. Y ahí es donde bueno, dependiendo si van a estar en la banda de 80 metros, la banda de 40 metros, van a estar con 3 MHz o más o menos alto. Entonces van a ver que eso, si uno quisiera ver la oscilación en tiempo real, no la puede ver, o oscila muy rápido. No podemos ver un cambio de 1.000.000 de veces por segundo. Como imagínense, no hay bondi que venga 1.000.000 de veces por segundo. Pero bueno, esta es una de las propiedades de las ondas, además de la fase. Entonces hasta ahora tenemos la frecuencia y la fase como propiedad, si quieren, de una onda. La que nos queda es la amplitud. ¿Y qué es la amplitud? Lo mismo un poco que la frecuencia, es agarrar y multiplicar por un valor, por un número, a esa función seno, que ya estuvimos viendo que nos sirve para explicar lo que es una onda. Entonces, si lo vemos así, vamos a ver que esta es la base de por qué tenemos AM, FM y PM. O cuando vamos a estar tratando de transmitir un mensaje en radiofrecuencia, vamos a estar jugando con la amplitud, con la frecuencia o con la fase de la onda que estamos transmitiendo, la radiofrecuencia. Esto fue la intro para fundamentos. Ya yendo a lo que es las comunicaciones un poquito, tenemos que ver un poco cómo en el marco de las transmisiones con RF, cómo lo hacemos. Nosotros nos paramos con un micrófono, por ejemplo, si vamos a hacer voz, algunos hacen Morse. No, eso no. ¿Hay algunos? Sí. A mí me costó muchísimo ese curso. Vamos a ver que vamos a tener un equipo que es el transmisor y después vamos a ir a una antena. Pero si lo piensa uno así al principio, ¿por qué no conecta un micrófono y la salida del micrófono se la meto directo a una antena, por ejemplo? Bueno, transmito directamente mi voz. Yo necesito algo más. Yo necesito una portadora, porque si no voy a tener problemas a la hora de comunicarme. Pues si yo meto, por ejemplo, me pongo a hablar con un micrófono y eso lo conecto a una antena, las antenas, vieron que la longitud de las antenas depende mucho de la longitud de onda de la que estamos transmitiendo. La voz son frecuencias muy bajas, o sea, el registro de la voz humana es hasta 20 kHz más o menos. Y 20 kilos es una antena de más de 1 kilómetro, mucho más. O sea, tendríamos un montón de antenas de kilómetros y sería la única forma de transmitir. Después tendríamos otro problema, todos estaríamos transmitiendo en el mismo canal. Y nosotros sabemos que si nos ponemos a hablar arriba de otra persona, armamos caos, no podemos distinguir entre personas. Entonces la solución sería esto, que es poner una portadora encima. Y poner esta portadora lo que nos va a hacer es que nuestra voz, en vez de estar hablando directamente en lo que se llama banda base, lo vamos a poner en RF, lo vamos a poner en la banda de 80, lo vamos a poner en una banda de 40 metros. Y eso es lo que significa modular. Lo que vamos a agarrar es una portadora, es decir, una onda, y lo que vamos a hacer es, vamos a ir variando esa portadora en amplitud, en frecuencia o en fase, dependiendo del esquema que vamos a estar usando. Entrando, PM es un poco confuso porque en realidad la notación viene en inglés y imagínense si fuera en español, frecuencia y fase son iguales. Pero bueno, no sé si empezamos ¿conocían PM por ejemplo? ¿Alguna vez escucharon? O yo me enteré cuando entré a la carrera recién, por ejemplo. Hasta ahora más o menos
menos se va entendiendo que sea la idea. Si no, me paran y por ahí, por los nervios, estoy hablando un poco rápido. Bueno. Vamos con AM. Nosotros dijimos que íbamos a estar variando esta onda, la portadora, ¿sí? Entonces, si se fijan acá, yo tengo un mensaje que es, por ejemplo, un tono. Yo quiero transmitir un tono. Olvídense por un ratito hablar de una voz, porque por ahí una voz piensen que sería mucho más complejo o más difícil de ver. Vamos con un tono. Si nosotros tenemos este tono, lo que va a pasar con AM es que vamos a ir variando la amplitud de la portadora. Entonces, si variamos la amplitud de la portadora, que es esta, lo que vamos a obtener es esta onda de acá abajo. ¿Por qué? Porque si se fijan, el bordecito de acá arriba de la señal sigue la línea roja esta. ¿Esto lo ven? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando vale muy poco la amplitud, acá, ven que se empieza a achicar la amplitud de la señal. Y cuando la amplitud del tono que estamos mandando es muy alto, fíjense que la portadora es muy grande, o por lo menos en términos de escala, ¿sí? Esto es cómo funciona en la base, porque después, por ejemplo, tenemos algunos problemitas técnicos. Pues, acá vemos que se empieza a atenuar. Llega a ser muy chiquito, tan chiquito que podemos hacer que directamente no tengamos portador. Eso genera algunos problemas en la comunicación. O más chiquito que lo que va a pasar es que se nos va a dar vuelta el esquema. Pero esos son por ahí detalles. El concepto es que la modulación viene por la amplitud. Y que lo que estamos variando es eso. Después vamos a tener FM. FM de vuelta. Tenemos la portadora, tenemos un tono para mandar. ¿Y qué va a pasar? Como lo que vamos a estar cambiando es la frecuencia, se va a ir compactando o, digamos, holgando, dependiendo del valor del tono. Cuando el tono es muy alto, lo que va a pasar es que la frecuencia va a aumentar. Y cuando la frecuencia aumenta, ¿qué pasa? Yo voy a ver más ciclos de la onda en un mismo tiempo, ¿sí? Acá están todos muy pegaditos y acá cuando el mensaje está muy bajo, muy chiquito, lo que vamos a tener es que se va a ir separando la onda. Esto es porque la frecuencia está variando. Y después, por último, lo que queda es PM. PM es un poquito más difícil de ver. Esto, bueno, no se ve de hecho, pero el tema que quería mostrar también un poco. El PM, lo que va a pasar es que es la misma portadora que se va a querer ir adelantando o atrasando. Entonces lo que va a pasar es que van a haber las mismas, va a tener la misma frecuencia, pero lo que va a pasar es como que se va a ir compactando mucho y también se va a ir holgando porque nos vamos a correr mucho o poco de la portadora. Esto así por ahí no es muy rico, pero bueno, como ya pasé por AM y FM, quería que vieran que PM por ahí es un poquito más difícil de ver. Bueno, y una cosa que estuvimos hablando es que nosotros cuando transmitimos con una modulación analógica. Nosotros transmitimos en AM, pero transmitir en AM no es completamente correcto. O por ahí se mezclan un par de cosas que me gustaría que queden claras. La modulación es bien lo que se refiere a la comunicación. Y el transmisor resuelve otros problemas también. O sea, el modulador está dentro del transmisor, pero cumple otras funciones. Por ejemplo, si yo quiero transmitir con más o menos potencia, eso me lo está arreglando el transmisor, pero no es parte de él, si uno quisiera verlo como del modulador. El modulador es lo que estuvimos viendo hasta ahora, es lo que genera lo que vamos a transmitir, y después el transmisor se encarga de un montón de cosas, y ahora los transmisores cada vez son más complejos. Tienen 10.000 cosas, pueden llegar a tener computadora adentro.
pero lo importante que nos dice cómo estamos comunicándonos en realidad es el modulador, no el transmisor. Entonces, quería destacar es que nosotros continuamente tratamos de hacer esquemas en bloquecitos, tratar de abstraernos un poco de lo que hay adentro e ir por partes. Entonces, si uno quiere agarrar y hacer un esquema de qué es lo que sería un esquema de una comunicación, por ejemplo en RF, sería generar una fuente de información, que por ejemplo sería nosotros hablando, tratando de comunicarnos con alguien, modular la portadora para poder poner en RF y poder transmitirlo. El canal, que para nosotros va a ser el aire, es decir, el canal es un medio para que la onda, las RF se propague y le llegue a un destino, a un destinatario, y después ese destinatario puede hacer el proceso inverso, de modular y obtener este mensaje que yo intenté transmitir. Este es el esquema muy genérico, en donde no estamos ni hablando de qué modulación estamos usando, no estamos hablando de potencia, no estamos hablando, es más, el canal puede ser otra cosa, puede ser fibra óptica, puede ser un cable. Entonces, cuando estudiamos nosotros, lo que vemos sistemáticamente es como que tratamos de abstraernos siempre lo más que podemos y tratar de ver bloquecito por bloquecito cómo va funcionando cada cosa y para cada aplicación, porque se puede imaginar en fibra óptica no hay una ionosfera y todos sabemos que con la ionosfera vamos a tener ruidos, problemas que son complejos y difíciles, que por ahí la fibra óptica no tiene nada que ver, porque de entrada la fibra óptica también la podemos tocar, ¿no? El aire podemos tocar, pero es muy distinto, no podemos dirigir una señal hacia un lado, podemos tener antenas directivas, pero mal que mal no son no va a un punto a punto, yo no agarro un extremo y si me pongo 1 metro al lado no lo voy a estar escuchando, no, al transmitirse por el aire se va a propagar en muchas direcciones. Bueno, el tema que agregamos nosotros con el tema digamos, de querer estudiar un poco más práctico es que en todo canal, eso sí, siempre va a haber ruido, porque las cosas no pueden ser fáciles. Todo lo que estuvimos viendo antes es que si nosotros agarramos una señal, la modulamos, una M, FM, PM, después agarramos un bloquecito de modulador y volvemos a tener exactamente el mismo que teníamos antes, pero todos sabemos que con el tema del ruido las cosas se complican un poco. Nosotros hay veces que no podemos ni escuchar a la otra persona, está transmitiendo y el ruido tapa completamente la voz de la otra persona. Hay otras veces que va variando en el tiempo, entonces confiados empezamos a tratar de hablar con alguien y después se escucha que se empieza a tener la voz lentamente, o empezó a llover, o por otras cosas. Y eso ¿cómo lo podemos ver nosotros? Bueno, como no hacemos prácticas para escuchar, sino que lo que tratamos de hacer nosotros es estudiarlo y comprenderlo, miren la diferencia entre una onda y la otra. Esta es la señal AM transmitida sin ruido. Esto sería, por ejemplo, cuando yo estoy recién, si me paro al lado de la antena, por ejemplo, y me pongo a escuchar, sería algo muy parecido a esto, como para que entiendan más de todo. Y esto sería más o menos como llega. Fíjense que lo que dijimos que modula en AM es la amplitud, entonces el mensaje va a ser lo que está acá justo en el bordecito, o sea, qué tan grande es la señal. Y acá con el ruido vemos que se distorsiona mucho. Entonces, con que ya tengamos un poco de ruido acá, vamos a tratar de escuchar, pero siempre vamos a escuchar con algún errorcito. Aún si hay
condiciones buenas siempre hay un poquito de ruido, entonces siempre nos va a estar afectando un poco. Si nosotros queremos el mensaje intacto, no. Un detalle ahí es que la segunda señal no se supone que ya pasó por el canal inalámbrico y no tuvimos en cuenta la atenuación, o sea, solo estamos evaluando la adición del ruido propio del canal, porque por supuesto con la atenuación la señal es mucho más baja por la pérdida de espacio libre y todo eso, que después eso se resuelve en el receptor con amplificadores y todo eso. O sea, era eso, ¿no? O sea, que la adición de ruido, pero sin tener en cuenta la atenuación. Sí, es una cuestión esquemática. Cuando tratamos de agregar una etapa de potencia en el transmisor, siempre es para llegar lo más lejos posible. Porque justamente, como les decía, si uno pone una antena, está transmitiendo hacia el aire, hacia cualquier lugar. Entonces toda esa energía no está direccionada hacia un punto, entonces está viajando en el espacio y se va dispersando. Y al dispersarse después nos llega muy poquito de lo que se transmite. Eso ¿qué más? Quería mostrar así también que ven que el ruido también lo afecta bastante, pero de otra forma, porque la amplitud ya no nos interesa tanto en FM. A nosotros lo que nos interesa ver es si está más o menos compacto. Y si se fijan, es como que lo que nos dice a nosotros que si es más o menos frecuente es cuántos cruces voy a tener por este eje, más o menos. ¿Sí? Entonces acá vemos que está más holgado y si bien el ruido nos jode en los picos, se mantiene como bastante bien, ¿no? Los cruces. Entonces el ruido lo modifica, pero en amplitud, y nos puede joder un poco el cruce, pero por ahí así, si lo vemos a simple vista, no tanto. Y después de PM, bueno, ya vieron que la gráfica se pone fea y es difícil de entenderla. Si le agrego ruido va a ser peor. Entonces por el momento esto era lo que quería ver con respecto a las señales cuando las transmitimos. Hablando de eso, de un poco de qué pasaría a nosotros en la recepción, vamos a verlo en detalle. Este es el mensaje que enviamos. Si no hay ruido, yo voy a ver el mismo mensaje. Es decir, no importa, lo puedo poner con más o menos potencia, pero el mensaje, o sea, el tono ese lo puedo recuperar. No voy a perder nada. En cambio, si vemos con ruido, ven que esto ya perdemos. Si nosotros queremos escuchar algo perfecto, sonamos. Y en FM, perdón, la FM no dije nada. Lo quería ver con lo de AM porque si bien con estas señales se ve que el ruido nos afecta, para ponerlo en cuánto nos modifica, es en esto. O sea, este es el mensaje que llegaría sin ruido y fíjense que nos cambió un montón. Bueno, lo que queda después son de comunicación digital. Yo pensé que iba a tardar un poquito más en hablar. Así que si quieren hacemos una pausita corta y descansamos y después seguimos con esta parte. Y si 3,1416 no es otro pi. no, es ese pi, sí. El tema con eso es que es una propiedad del seno, de que se miden en vez de medir los ángulos en grados, los miden en radian. Como si fueran metros, solo que el radian no se pone radian, 2pi radianes, el radian no se escribe, digamos. Es adimensional, es una proporción hay una equivalencia entre el radian y el grado que uno conoce como ¿Cómo sabes que estás hablando de radial y no de poligonal? O sea, si yo pongo 2pi, es lo mismo que 360. Pongo pi es lo mismo que 180. Entonces, la definición exacta del radian es el ángulo que se forma
cuando se barre la circunferencia, la misma longitud del radio de la circunferencia. Cuando barres el arco, el radio de la circunferencia, eso se definió como punto radiano. Entonces, cuando barres la circunferencia completa, tenés 2 pi radianos, porque la longitud es 2 pi, que sería 0,28 de radio. Sabes que estás hablando de radianes y de grados, y acá que normalmente se debe aclarar, porque no es lo mismo decir el seno de no es lo mismo decir el seno de pi, que sería el seno de 3,14 y es equivalente al seno de 180, que pensar que ese pi, que es 3,14, está en grados, sería el seno de 3 grados, que es casi cero. O sea, los resultados cambian mucho. Y a veces inclusive está bien, por ahí para recordatorio escribimos al lado que están radian, pero uno a veces de manejarlo tanto tiempo, algunas cosas las va obviando y trabaja con eso. Lo de por ejemplo, relacionado a eso, saben que si uno agarra un círculo, el borde mide 2 pi por el radio, ¿eso lo saben? Bueno, porque de ahí nace el radian, es como un poco esa proporción entre el radio y el círculo, el perímetro. Pero nunca le agregas el radio. ¿Cómo? Es sin el radio, pero nunca no lo multiplicas con el radio. Claro. No, está claro. No, o sea, el radio son cosas diferentes. O sea, cuando digo 2 pi por r, estoy hablando de la longitud del círculo, es longitud, metros, lo que se le agrega después en el seno es qué tan rápido barre el círculo. Y eso es lo que nosotros llamamos la frecuencia. Por eso ponemos 2 pi por la frecuencia por el tiempo. ¿Qué tan rápido en el tiempo barre el círculo? Pero no es longitud. Barre significa que no recorte. Que pensar en ángulo, que va barriendo el ángulo. ¿Qué tan rápido le da la vuelta? Tenemos nosotros. Como lo vivimos estudiando, a veces seguimos en el ritmo de estudiarlo, de entenderlo y saber que existe, pero a veces se nos escapan algunas aplicaciones. Pero PCK31 es fácil. Sí, Pero eso es digital. No es Eso es digital. Yo, por ejemplo, después yo seguí, digamos, seguimos estudios, normalmente se empieza estudiando comunicación analógica, pues son la base para entender las comunicaciones digitales. Pero, aparte, siempre uno si vemos la historia, uno vino antes que el otro por algún motivo, ¿no? Sí. La modulación de fase normalmente se usa en los cables de redes como una aplicación, si querés una aplicación práctica. En un cable de red de una computadora tenés modulación, se transmite por modulación de fase. ¿Pero modulaciones digitales o analógicas? No, Son digitales. O sea, vos montás sobre analógico toda la comunicación digital. O sea, claro. Se propaga como analógico, se propaga analógico por el cable de red. No, la propagación siempre es analógica, claro. Y ese es el tema. El problema es, después va a quedar por ahí un poquito más en claro la diferencia entre una modulación analógica y una modulación digital. Porque yo puedo decir aplicaciones de modulaciones digitales que modulen fase. Sí, los principios son los mismos, pero... el mensaje es lo que cambia. En este caso yo estoy transmitiendo, el mensaje es analógico. En el otro caso, cuando hagamos una modulación digital, el mensaje es un 0 1, porque es digital. Eso se mapea por una constelación, se convierte en símbolo, se monta en una portadora y se manda analógicamente. La transmisión por el canal siempre es analógica. Lo que te dice si la modulación o la comunicación es digital o analógica es el tipo de mensaje que quieres transmitir. Si estoy transmitiendo mi voz, es analógico. A no ser que la digitalicen en el medio. Claro, si uno agarra un micrófono, la salida es analógica, voy a tener tensiones variando constantemente. Si después de eso pasamos un conversor analógico digital, ahí vamos a tener que podemos usar modulaciones digitales, porque tenemos un mensaje que ya está en bits. Eso Vamos a ver. Digital dijiste que era como que algo más extraño, pero digital es muy difícil, ¿no? Sí, a ver, más raro porque es más complejo de entender, porque lleva algunos conocimientos extra. Y por ahí, sí, Wi-Fi, hay muchas cosas que en lo cotidiano ya han avanzado y modulaciones analógicas han quedado
vamos a decirlo, obsoletas por varios motivos. Entonces sí, todas estas cosas han pasado a modulaciones digitales porque son más eficientes. Por ejemplo, Wi-Fi. El celular también, GPS también, no sé, ahora no se me ocurren más ejemplos, pero sí, te digo de cotidiano, de por ahí. Uno en el Wi-Fi no dice, tengo modulación de fase de modulación digital, pero uno prende la radio y dice, estoy escuchando AM. Por eso digo, a eso iba de cotidiano, de que uno sepa qué es eso constantemente. Perdón. Bueno, ahora seguimos un poco con el tema de lo que es el mundo digital. Un poco para distinguir, que ahí surgieron algunas dudas. Vamos a ver primero las diferencias entre lo que son las modulaciones analógicas y las modulaciones digitales. La primera es eso, que en vez de tener ahora un tono o una voz de forma analógica, lo que yo voy a transmitir son pulsos que están representados por bits. Un bit sabemos que puede valer 1 o 0. ¿Hasta ahí estamos? Y la diferencia entre el bit y por ahí el pulso es que el bit lo vemos como una cuestión de información. O sea, es 1 o 0. Y el pulso es como la onda. O sea, tiene una forma que es un cuadradito, que acá vendría a ser un 1, esto vale un 0, esto vale un 1 y así 0. Esa es la diferencia por ahí que quiero distinguir entre el bit y el pulso. Entonces después vamos a agarrar y vamos a hacer de vuelta la modulación, pero ahora vamos a tener otro tipo de mensaje. Siguiendo con la diferencia, le cambiamos el nombre, porque nos gustan las siglas, queremos seguir agregando así. En vez de AM vamos a tener ASK, cuando modulamos la amplitud, FSK, que es Frequency Shift Key. Si lo quieren traducir al español, la traducción es muy fea, así que todo lo decimos en inglés, pero si no le decimos FSK y es más fácil. O FSK. Y después vemos si hay 32 o AM, eso lo queremos explicar después. Pero el pilar es esto. Esto es lo fundamental. Y de ahí salimos para cualquier lado. Otra diferencia que quiero destacar, que voy a hablar muy poquito. Antes dijimos que estaba lo que genera el mensaje que queremos transmitir, que ahora en vez de ser un tono o algo así, dijimos que tiene bits. Y teníamos el modulador y el demodulador. Tenemos el canal, que es el medio, que era el aire en este caso, que siempre trabajamos para el RF, el ruido, que siempre va a estar para poder. Pero lo que tienen las modulaciones digitales es que se usan muchos codificadores. Y los codificadores son una muy buena herramienta que podemos usar con las modulaciones digitales para que funcionen mejor. Después les voy a explicar un poquito, pero quería poner como diferencia con el mundo analógico algo que se ve bastante seguido. Bueno, como dijimos, el tema es siempre el mismo, modular una portadora, pero el mensaje es lo que va a cambiar. Acá vamos a tener un 1, un 0, un 1, un 0. Vamos a tener pulsos que representan esos bits. Hasta ahí estamos. Entonces, si vamos a variar la amplitud de la portadora con este mensaje, con estos bits, con estos pulsos, vamos a tener esto. ¿Se entiende por qué? Porque acá vale 0. Y 0 por lo que fuese esto va a dar 0, no importa. Y acá vamos a tener la portadora tal cual idéntica. ¿Qué va a pasar con...? Perdón, un segundito, para allá. Eso, la primera que se hizo así es Morse. Morse es portadora sin portadora, ¿no? Bueno, después... porque la Morse es como un híbrido entre algo analógico y, sí, y digital, pero... No, pero es el principio más. Sí.
Bueno, siguiendo, tenemos FSK, a lo que era antes FM. Pero ¿qué tenemos? Tenemos un pulso que va a valer o 1 o 0. Podemos tener distintas secuencias, es decir, que vengan 4 1 seguidos o 4 0 o lo que sea, pero lo que vamos a ver es siempre esto. Vamos a ver que cuando vale 1, la frecuencia se compacta mucho. Y acá, cuando vale 0, la portadora está intacta. O sea, si ven este tramo con respecto a la de acá arriba, es igual, no hay modificación. Bueno, y esto se repite obviamente en los otros, en cada uno de los cursos, ¿no? Y vamos con PM. Ahora se ve un poquito mejor. O sea, podemos sacar alguna conclusión un poco más fácil. Aunque no tanto, pero si ven acá, tenemos de vuelta la portadora. Y acá vamos a tener un 1. ¿Y qué dijimos que era la fase? La fase es ese corrimiento en el eje horizontal para la derecha o para la izquierda. Este 1 lo que va a hacer es nos va a hacer adelantar la portadora de alguna forma. Entonces, si se fijan, acá arranca en 0, pero va para abajo, ¿sí? Y acá va de 0 a 1. Y eso es porque se corrió. En realidad lo que estamos viendo es la misma onda, pero desplazada. Ahora, a fines prácticos para la derecha o la izquierda no importa, pero lo que sí vemos es que está desplazada. Y de hecho, acá, cuando vuelve a valer 0, que ya vimos que esto y esto tiene que ser igual, vemos que se juntan en este puntito y vuelve a arrancar para el otro lado. ¿Esto lo ven? Y acá este es muy visible. Estaba corrido y de repente en este punto se corta y abruptamente va para el otro lado. Y eso es porque se adelantó y se fue para atrás la onda. ¿Eso lo ven más o menos? Bueno. Y esto de APSK, UAN, perdón. Cuando dice que va para atrás, ¿qué significa? Porque no puede ir para atrás en el tiempo. ¿Qué diferencia hay a que se acorte? No, es verdad que en el tiempo uno no puede volver para atrás, pero depende de cómo generar el mensaje, es lo que... La fase se puede cambiar de muchas formas, no es que uno agarra y lo corre porque, no sé, deja un cablecito y deja que llegue un poquito más tarde. Hay distintas formas de hacer ese cambio de fase. Ponele, hacerlo a 90 grados es más simple. Vieron que al principio vimos el tema de un seno y un coseno. Bueno, imagínense ahora un ejemplo didáctico nada más. Imagínate que cuando tengo un 1, agarro y digo transmito un seno. Y cuando tengo un 1, transmito el coseno. Y yo ahí estoy cambiando la fase de la señal y estoy transmitiendo lo mismo. Son distintas formas de generar esa modulación, digamos, PSK. ¿Entendió más o menos? Ahí. Si no, bueno, y después el tema de APSK, UAM, QPSK, SPSK, GSSK, y puedo seguir porque siempre hay uno que se le ocurre algo creativo y le hace alguna modificación, pero de vuelta, los pilares son la amplitud, la frecuencia y la fase. Después son, vamos a decirle, retoques, combinaciones, por ejemplo, APSK. APSK es modular tanto la amplitud como la fase. Y usamos como una AM y un PM al mismo tiempo. ¿Y cómo entendemos esto? Bueno, lo vemos en el tema de las constelaciones. Esto se vuelve un poquito complejo de por ahí verlo, pero vamos a tratar de hacerlo fácil. Cuando dijimos que transmitimos un 1 o un 0, estamos tratando de modular o la fase, o la amplitud, o la frecuencia. Si nos ponemos en este eje, y este eje lo reemplazamos ahora como la amplitud, es decir, la intensidad, en vez de que sea este, ahora la amplitud es este.
si voy a tener la transmisión como un 1 o un 0, yo voy a poder transmitir este punto o este punto, ¿sí? Un 0 de este caso o un 1 en este lado. Yo voy a agarrar la portadora y la voy a multiplicar por un valor, por un 1, por ejemplo acá, o por un menos 1, por un 0 o por un 1. Es una forma de visualizar un poco de cuáles son las posibilidades para agarrar y decir, transmito cosas más complejas que simplemente PSK, FSK o ASK. Sí. Presentan los ejes. Esta vendría a ser la rama en fase y cuadratura, pero lo que quiero por un ratito antes de llegar a esa parte era que, si bien esta es la rama fase, este eje, y esta es la rama en cuadratura, lo que representan es una amplitud. Entonces, ¿vieron cuando vemos? Acá tenemos el eje vertical. El eje vertical acá vamos a tener que puede tener un valor de 1 y acá voy a tener un valor de 0. En vez de graficar la amplitud así, por un instante, yo sé que pase lo que pase, va a valer 1 o 0. Entonces yo puedo pensar solo 2 puntos. No necesito ver una onda cuadrada por un rato. Me puedo concentrar en solo pensar 2 puntos, en un 1 y un 0. Por eso el tema de la constelación. Yo voy a tener 2 valores posibles. Por ahí quedó confuso. Perdón, quedó confuso por algo. Me olvidé recién. Cuando decimos bit y pulso, vieron que yo les dije que hay una diferencia. No es lo mismo. Cuando me refiero a este 1 o a este 0, se refiere al valor del bit, ¿sí? Ahora, ese 1 o ese 0 podríamos, en vez de hacer valer la amplitud como 1 o 0, podría valer 1 y menos 1. Por ejemplo, tener 5 volt y menos 5 volt. Entonces, volviendo al otro, si yo quiero transmitir un 1 en bit de información, yo agarro y la amplitud le doy, ponele 1. Y si quiero transmitir esto, multiplico por un menos 1 la señal. Pero que quedó confuso, no me olvidé. Multiplicar por menos 1 es equivalente matemáticamente a un cambio de fase de 180 grados. O sea, lo de abajo es la fase, entonces, no la amplitud. Es la amplitud. La fase es el ángulo que se forma con la fase. Claro, no, el diagrama en sí, lo que va a pasar es que a medida que vos te alejes del centro, es la amplitud. Porque, por ejemplo, acá también va a ser amplitud. Y el ángulo en el que este esté posicionado, esa es la fase. Por eso digo, es así tratar de entenderlo con... Cambiaste de gráfico circular. Sí, digamos, está en fase y cuadratura. Ok. Sí. O sea, cuando está en menos 1, si el palito arranca acá, puede bajar 180 grados. Claro, por eso es es el gráfico del circular. Entonces, eso es lo que está mostrando, que es la modulación PSK. Si viene un 0, mando un seno. Y si viene un 1, mando un menos seno. Y eso es equivalente a cambiar la fase 180 grados. Claro. Okay. O sea, lo que pasó de distinto con el otro es que la amplitud vale 1 o 0. Pero acá lo que vamos a ver es que la amplitud vale 1 o menos 1. Perdón, quedó el gráfico. Sí. Yendo a cosas más complejas, vamos a tener más combinaciones y más cosas más raras. Como por ejemplo, ¿qué pasa si en vez de querer transmitir un bit por cada vez, es decir, yo transmito un 1 o un 0, un 1 o un 0, agarro un grupito de bits y los trato de transmitir todos al mismo tiempo? Es decir, 3 unos, 3 ceros, un 0 y 2 unos. Y bueno, ahí ya lo que termina haciendo es que se vuelve un poquito más grande la constelación. ¿Qué significa esto? Esto sigue siendo modulación en amplitud.
¿Por qué? Porque dijimos que en este eje vamos a estar aumentando o achicándonos en la amplitud justamente. Entonces, en vez de tener 2 puntos, ahora vamos a tener estos 4, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue, agarramos 2 bits que queríamos transmitir y lo que dijimos es que en vez de transmitir ahora, en vez de transmitir un 1 y un 0, voy a transmitir un 1, un 2, un 3 y un 4. O por ejemplo, un 1, un 2 y un -1 y un -2. ¿Se ve eso? Un poquito. Entonces lo que quiere decir acá es que yo voy a estar multiplicando a la amplitud de la portadora por -1, o bueno, acá en este caso -3, o por 1 o por 3. Y con lo que vos decías del tema de la fase, sería como agarrar el menos seno de este lado y de este lado del seno. ¿Se van entendiendo? Menos coseno, menos seno, Sí, seno y 3 3 por seno. Hablando siempre de fases. El Claro. multiplicador no corre O sea, la fase. en realidad. Ahí hay 2 fases y hay 4 amplitudes. Hay amplitud 1, amplitud 3, en el eje de abajo si te fijas, y amplitud -1 y amplitud -3. Los que están del lado izquierdo son negativos, es decir que esos están a 180 grados. Y los que están del lado derecho son positivos, están a 0 grados. Entonces si yo, por ejemplo, viene la transmisión y aparece un 0,0, yo lo que hago digo, bueno, el 0,0 corresponde a -3 en amplitud del lado izquierdo. Entonces lo que mando es un -3 por seno. Agarro mi portadora, que es un seno, la multiplico por -3 y la mando analógicamente. Ese fue el paso de mandar esos bits analógicos y así los transmitir. Claro, -3, un seno más grande. Ahora, si me llegara un 0,1, en vez de multiplicar -3, multiplico -1, pero sigue siendo menos seno. O sea, la misma fase, pero la distinción ahora es en amplitud. O sea, no me corro nunca la fase, sino voy variando la amplitud. Voy variando la forma amplitud. de Por eso es que esa es la modulación de amplitud, pero digital. Okay. Esa sería la idea. Bueno, hasta ahora fueron todas de mal que mal modular la amplitud por valores positivos, negativos o después vienen modulaciones más un poquito más, vamos subiendo un poco la base. ¿Qué es PSK? PSK es de agarrar y correr la fase. El ejemplo que habíamos dicho al principio es si lo corremos para un valor o para otro. Acá lo que va a pasar es que vamos a juntar 3 bits, es decir, 3 bits de información, el 00, el 001, el 010, todos esos, y vamos a agarrar y vamos a ir corriendo la fase 0, 45 grados, 90 grados y así 180 grados por cada uno de los casos. Entonces yo cuando recibo una sola cosa por un instante, pero es eso que estoy escuchando vale por 3 bits de información. Entonces, de lo que partimos acá, de tratar de solo transmitir el 1 o el 0 con pulsos, se empieza a poner cada vez un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque voy a tener distintos niveles, por ejemplo, si estoy modulando en amplitud, o si estoy en fase voy a estar corriendo por corrimientos más sutiles, empiezan a aparecer cada vez más. Si mezclamos con otra cosa más grande, esto se puede llegar a ver en un router, por ejemplo. Amplitud y fase al mismo tiempo. Esto es como una amplitud y fase al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Esto se le llama 32 QAM. Lo que pasa es que si bien vemos que hay algún cambio de fase, respeta un patrón en amplitud cuadrado, ¿sí? Lo que va a pasar es lo que yo decía del seno y el coseno, por ejemplo. Yo tengo el seno que me representa la rama en fase y el coseno que me representa la rama en cuadratura, que los dos están diferenciados por 90 grados, que era lo que habíamos visto al principio. Y yo agarro un seno y le doy una amplitud, por ejemplo, de 1, 3, 5, y al coseno le doy una amplitud de 1, 3 y 5. Lo que es QAM suelen tener constelaciones como cuadradas, ¿sí?
O sea, que ahí tendría 3 amplitudes distintas, por lo que puedo ver ahí, y a su vez la desfasadas en 8 posiciones distintas. O sea. Claro, pero el tema de la constelación, que se vuelve un poco complejo, es que a veces nos dice un poco de información de cómo se genera. Esto de decir el seno y el coseno, y tener 2 ramas por separado, por ejemplo, es esto que decía yo del tema de la amplitud. Como ves, o sea, son constelaciones cuadradas, entonces siempre voy a hacer saltitos en amplitud. Pero no voy a tener como en este, que por ahí la escala está medio como achatado, pero esto es un círculo perfecto. Entonces, en un círculo lo que vas a estar haciendo es simplemente moviéndote en ángulos. Acá es como que vos vas a tener esta rama y esta rama independientes, como que si las pensaras por un instante por separado. En el anterior, una sola amplitud, acá 3 amplitudes, a su vez con distintos escalones de fase, Claro. moviéndome distintas. Sí, o sea, es verdad, eso es lo que tiene un poco las constelaciones y cómo la van nombrando. Puedo poner, a ver si llega a ver. Con esta, a ver si se entiende la diferencia con esta. Acá estoy modulando amplitud y fase. Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo el circulito acá adentro que me va a cambiar el ángulo y esto va a estar entre estos dos a 90 grados. Pero también voy a tener este círculo que van a tener cambios más sutiles. ¿Viste? Esto, a ver, son 6, 9, 12, bueno, serían cada 30 grados. Sí, 30. Entonces, a esto es lo que habitualmente se llama como APCK. ¿Por qué? Porque si vos te fijás, es como que me fijo en un valor de amplitud y empiezo a cambiar la fase. Me fijo en un valor de amplitud y cambio la fase. En el otro es como que esto es medio tricky, o sea, pero en esto es como que yo voy simplemente haciendo saltos de amplitud, que siempre miden lo mismo, sí. Pero el cambio de fase vos no lo tenés, sino que vos podés pensar el eje horizontal y el eje vertical como 2 cosas por separado. En cambio en este no podés. No podés obviar este de este. Están los dos como más ligados. En el fondo estás haciendo modulación de amplitud y fase, pero lo haces como de otra forma. Eso. Nosotros, a mí me costó mucho por ahí entender que a veces las cosas, si bien tienen distintos nombres y a efectos prácticos hacen lo mismo, tienen otras consecuencias, por ejemplo, a cómo lo implementás y otro tipo de cosas, como esto que te decía de los saltos, y esto le dicen QAM y al otro le dicen bien como APCK. O sea, si bien no es el tema de la charla que por ahí era el tema de la modulación, por ahí alguno conocía algo que trabaje con este tipo de modulaciones y le sonaba familiar y quería hacer una extensión. Lo que trabaja en esto es lo que es videocable. Se usa, por ejemplo, el cable modem, los datos que recibe es QAM 256. Los datos que están llegando son 256. Sí. Lo que se transmite es QAM 64, o sea que si vos pedís una consulta, lo que envías es en QAM 64 por un tema de ruido, que es mucho más propenso al ruido, digamos, que caigan afuera los puntos cuando tenés mayor QAM. Sí. No quiero entrar por ahí en el detalle del ruido y por qué las constelaciones más grandes tienen ese problema, porque de hecho lo que es el mundo de las comunicaciones digitales me parece que da para hablar en cada partecita mucho más que pasa con las modulaciones analógicas. El círculo anterior, el primero, cuando decodificás PCK, ahí tenés el programista que usamos nosotros, que yo nunca entendí. Sí, también yo uso mucho cosas inalámbricas, enlaces inalámbricos y eso, y había visto 30 millones de veces la constelación a no sé cuántos números,
Sí. Y ahora sí, la ves en tiempo real, encima te la dibuja. Bueno, yo sé que mientras se vean todos los puntitos más o menos ordenados dentro de la casillita que dice que giro entera para el otro lado y se desarman todos. Exacto. Bueno, de hecho, ¿qué pasa si vos has tenido un ruido? Que siempre mirábamos y no sabíamos qué estará diciendo. Eso. Bueno. Además, lo que vos decís, voy a tratar, porque no lo pudimos hacer la prueba, pero hay un programita que nosotros usamos bastante y tiene herramientas que tienen, que pueden dar gráficos. De hecho, los gráficos están hechos con esa herramienta. Y por ahí podamos ver un diagrama en tiempo real y cómo el ruido va haciendo que esto se venga a distorsionar. Pero es difícil de entender por ahí lo que es una constelación. Si le empezamos a agregar ruido y otras cosas, se nos va. Pero ese caso 31, entonces son 31 bolitas. Exactamente. Me resulta raro que sea 31. Sí, yo lo que quería, por ahí no sé si quedó claro, ¿por qué la necesidad de que haya constelaciones más grandes? O sea, ¿por qué no quedamos con una Más cantidad de datos. exactamente, ¿no? O sea, al tener más símbolos puedo agrupar más bits para mandarlo al mismo tiempo. Esa es la idea. Por ejemplo, esta constelación ahora tiene 16 símbolos. Entonces puedo mandar de a 4 bits. No tengo que puedo agarrar paquetes de 4 bits y mandarlo en un solo símbolo. En el mismo tiempo en que mandaba con una de 2 PSK un solo bit. Eso es lo que hace una mejora en el ancho de banda y en la velocidad de la. Y entonces tiene la parte mala, o sea, el compromiso de que mientras más grande es la constelación, más influye el ruido. Eso para que lo tengan claro. O sea, y es más complejo armar un transmisor, un receptor, hay varias cosas. Bueno, y una cosa que sacamos nosotros creo de conclusión de la carrera, pero nunca vino alguien y dijo, che, pero decime algo tangible de por qué lo digital es mejor que lo analógico. Bueno, yo les había dicho que estaba el tema del codificador. Bueno, ¿qué pasa si yo agarro un poquito de ruido en AM? ¿Ven? Las señales, vieron que se distorsionaban un poquito. Entonces, ante un mínimo ruido yo no puedo saber. Si quiero saber perfectamente qué es lo que envió el otro, nunca voy a poder saber, porque yo hago ruido de por medio. Pero ¿qué pasa con un bit? Si yo mando un bit, vale un 1 o un 0, no hay vuelta. Entonces, si lo distorsionó un poquito y yo igual puedo distinguir que eso es un 1 o eso es un 0, yo agarro y directamente puedo saber perfectamente qué es lo que dijo el otro. La forma de medir el ruido en las modulaciones digitales es en la chance de que yo pueda interpretar a un 1 como un 0. Porque en un modelo analógico es todo continuo. Entonces yo voy a ver una señal y si va variando un poquito, varía distinto y listo. Pero en el otro vale un 1 o un 0, no hay vuelta. No hay 0,5 ni 0,8. Entonces, supongamos que el ruido, yo transmito algo y el ruido me modifica un bit de lo que yo transmití. Lo que va a pasar, por ejemplo, si yo tengo un ruido y transmito algo, me va a cambiar un bit y me va a cambiar a 001. Entonces yo voy a seguir pensando que el que me envió algo me mandó un 001. Pero ¿qué pasa si somos un codificador? Lo que hacen los códigos es darnos un poco de robustez ante el ruido. ¿Qué hacemos? Estos 4 bits les asignamos otros 7 bits, por ejemplo. Este es un código en particular. Entonces, de alguna forma, hacemos un cálculo y decimos, bueno, lo que eran 4 ceros antes, ahora son 7 ceros. Porque estos 3 ceros y un 1, ahora decimos que son estos números. Entonces, en vez de transmitir 0, 0, 0, transmito 7 ceros. En vez de transmitir 0, 1, 0, 0, voy a transmitir 0, 1, 0, 0, 1, 1. Pero no tenés más probabilidad de tener más ruido si son más números. Claro, pero tenés un poquito más de chance. Pero ¿qué pasa? Si por algún motivo un poco de ruido me modifica un bit, yo sigo pensando que el mensaje que me transmitieron es válido. Pero ¿qué pasa acá?
si yo acá por algún motivo el ruido me da vuelta un bit, traten de encontrar en todos estos números una secuencia que tenga un solo 1. Y no hay ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo que de repente me llega algo que tiene 0, 0, 0, 0 y el último es un 1, yo digo, che, pará, acá hay algo raro. El que me quiso mandar esto no me pudo haber mandado esto, porque yo sé que él hizo esto antes. Entonces, acá hay un problema. Entonces acá yo sé que intervino el ruido. Entonces yo sé que lo que me está transmitiendo no es válido. O sea, ese mensaje fue modificado. Entonces hay distintas cuestiones con los códigos y por la forma que los construimos, los construyen, porque alguien lo pensó. Lo que podemos hacer es detectar que una transmisión fue errada y en casos mucho más buenos, podemos inclusive corregirlos. Porque yo sé, o por lo menos, que no hay ninguna otra palabra que tenga un solo 1. Entonces lo más parecido que tengo es que haya transmitido todos ceros. Entonces yo asumo que en realidad vino el ruido, me modificó lo que yo quería, lo que alguien quiso transmitir, y digo, bueno, en realidad me parece que quiso decir esto. Y ahí es la magia un poco que tienen los códigos, que es crear como posibilidades para encontrar de que si se modifica algún bit, podamos detectar que ese bit no puede estar en esa posición. Porque de esta manera, si viene el ruido y me lo modifica, siempre va a ser algo que podamos transmitir. Es como que nos pongamos de acuerdo que yo transmito palabras, ¿no? Y digo tales palabras del diccionario, no me las pueden mandar. Si de repente yo escuchara una de esas palabras, digo, esto no... algo acá hay algo mal. Entonces busco, por ejemplo, la palabra más cercana, como cuando no... De hecho, lo hacemos constantemente. Es típico de que uno viene escribiendo por un mensaje y le pifió una letra. No sé, en vez de querer, pone querer. O le erró una letra. Entonces el que lo lee dice, bueno, ¿qué quiso decir? ¿Querer? No. Uno hace esa inteligencia de decir qué es lo más parecido, que él, por el contexto de la palabra, de la transmisión, del mensaje entero, uno dice, en vez de querer, quiso decir querés, por ejemplo. Porque querer no es una palabra válida. Y esto es lo que hacen los códigos. Es cómo construir un código y esas cosas, ya no era la idea. Sí. Como analogía se podría decir, por ejemplo, cuando decimos alfa, bravo, charlie, en vez de decir ABC, porque es más claro, sumamos más información en el mensaje y nos clarifica. Exactamente. Porque por más que no llegue a entender bien lo que dice, la palabra completa me da una idea de que quería decir una A. Exactamente. Porque por ahí la primera letra no la entendemos, pero el resto de las palabras nos dejan claro. Exactamente. Sí, sí, ese es el mejor ejemplo. Una pregunta. Sí, perdón. Usando el código ¿no te hace más lento, digamos, el tiempo de transmisión de los bits? Sí, exactamente. Entonces, lo que pasa acá, que siempre va a haber, es un compromiso entre la velocidad con la que transmito, el ancho de banda, la complejidad. Por ejemplo, el GPS usa, las primeras generaciones usaban solo BPSK o BPSK diferencial, que es BPSK. Otra forma de hacerlo, pero a fines prácticos es lo mismo. Entonces, después fueron evolucionando las cosas y tenemos, como vos decís, el cable, el modem, necesitan cosas más rápidas. Bueno, hacemos constelaciones más grandes y vemos cómo nos preparamos. Eso como una idea general. Siempre, nosotros nos da la costumbre, nosotros tenemos la costumbre de citar las bibliografías que leemos, porque convengamos que si yo vengo y digo algo, no tienen por qué creérmelo. Hay gente que se dedica a demostrar por qué realmente las cosas son así, y nosotros también leemos estos libros para crear esta charla y poder hacer un poquito de divulgación, digamos. Estos son un par. Si quieren les doy más. Yo no lo leí. No lo leí. Mínimo para no leerlos.
Bueno, muchas gracias por haber venido. Espero y bueno, si quieren abrimos una segunda tanda de preguntas y la terminamos cuando quieran. ¿Cómo le hace el timbre? El timbre del sonido, ¿cómo hace para que no se escuche todo igual? Para que no sea como para que, ¿en qué parte viaja de todo esto el timbre? ¿Perdón? No entendí. Está digitalizado. No, porque en un momento pensé el timbre, me estaba hablando de... No está digitalizado, no. La penalidad. No sé por qué le pasa. ¿Y Karen está seguro? No tiene unos sinceros que Claro. O nos estamos volando algún mensaje ahí con el proyector. La próxima, los tres chicos de adelante van a explicar por qué Linux anda más rápido que... Tres de adelante. ¿Vos? ¿La viste? Ah, ahí está. Eso. Perdón. 5 minutitos y después seguimos con las preguntas técnicas. Porque yo pensaba hacerlo al revés, pero es verdad que después nos vamos a extender bastante. No, así podemos charlar y discutir y todo eso. Les cuento un poquito del instituto. El instituto está ubicado en Bariloche, se creó hace mucho tiempo. Nosotros estudiamos telecomunicaciones y es una de las carreras más nuevitas, pero en realidad originalmente tenía otros fines. Se juntó la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad de Cuyo, pusieron esfuerzos en conjunto, cada uno da aportes académicos, económicos distintos, y crean el Instituto Balseiro. Está ubicado en Bariloche, en un centro atómico que se llama, Centro Atómico Bariloche, que es propiedad de la CONEA. Y adentro, trabajadores que son investigadores, o sea, estamos hablando de gente que vive de esto, también nos dan clases. Justo nosotros estamos parados en Bariloche, que está INVAP también, no sé si conocen, entonces también tenemos alimentación de otros lugares, pero bueno, hay bastantes profesores que trabajan ahí adentro haciendo investigación y desarrollo. Pero le había dicho, justo cuando estaban con el festejo de los 60 años, arrancaron con física, pero después se fueron mezclando algunos intereses por tanto la Universidad de Cuyo, el gobierno nacional y otros tipos, y han formado distintas carreras. Hay oferta tanto de carreras de grado como de posgrado, o sea, doctorado, ingenierías, maestrías, CEATEN, que es como una especialización, que es un curso que dura 6 meses para ya ingenieros que quieran tener alguna aplicación en el área nuclear, por ejemplo. Ahí han salido mucha gente muy bien formada. Nosotros para ingresar tenemos que ingresar con materias aprobadas, es decir, yo estudié en la UTN de Buenos Aires, fui tanto al campus como a la sede de Medrano, estudié electrónica y lo que hice fue rendir un examen de ingreso al igual que todo el resto de los que se postularon, y recién ahí pude entrar al instituto. Entonces la carrera mía duró 3 años y medio, pero porque ya llevaba materias aprobadas de otra carrera universitaria. Lo que sí, que acá es lo que dice el tema de las becas, es que nosotros nos dedicamos tiempo completo a esto. Entonces para eso estamos becados por la CONEA, los fondos vienen por distintos lugares dependiendo de la carrera y otro tipo de cosas, pero esas son las cosas que nos permiten a nosotros estar estudiando 3 años y medio dedicados exclusivamente a ¿Cuánto ganan? No voy a decir. No, poco. O sea, hoy en día la beca de grado está en 12.000 más o menos. Todas las carreras ganan por igual. Digamos que el vivir en Bariloche es distinto a vivir. Además que es distinto, son otros precios. Bueno, y acá hay algunas fechas de plazo, no quiero por ahí dar en tanto detalle.
nosotros cuando hablamos de la parte teórica, tenemos un lado experimental también muy grande, pero como tiene un perfil de investigación, son aplicaciones muy distintas. Entonces por ahí, justo me habían hecho una pregunta, me habían hecho una pregunta sobre qué pasaba, porque escuchaban modulación analógica, transmitías en modulación analógica y con un repetidor te transmitían modulaciones digitales y se escuchaban ecos. Esos tipos de problemas que son de implementaciones, vamos a decirle, cotidianas, por ahí nosotros no lo tenemos tanto, porque los que es laboratorio van un poquito más profundo. O sea, son aplicaciones pero en desarrollos más, vamos a decirle, elaborados. Un poquito de la vista, las bibliotecas, las instalaciones. Nosotros tenemos, bueno, además de tener las carreras de grado y posgrado, sí, se dificultó un poco el PDF, ¿no? Están como corridos al costado. No sé por qué. Hay distintas actividades donde el instituto trata de acercarse a la gente. Por ejemplo, está la charlas para el público en general, donde hacen café científico, que es, se sienta, habla una persona, van a tomar un café y todo el resto sigue como una cancha, que es lo que vamos a tratar de que pase después. Hay pasantías, hay actividades que no están acá, beca de verano, bueno, para profesores inclusive, gente que va subsidiada por un programa, se llama el programa Maldacena, profesores que van a dar clases o coloquios, que son como charlas de algún tema muy específico en el que estén trabajando. Y bueno, si por algún motivo quieren obtener noticias, la página se actualizó, se ve mucho más linda, se entiende mucho más fácil. Por Facebook y también si quieren Twitter, Instagram también, ahora si tiene alguno. Y si quieren se pueden marcar con la prensa vía mail. Pero bueno, como el instituto es bancado por todos, nosotros dependemos del Estado, también una forma de explicar y fomentar este tipo de cosas.